La Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva del Colipro les da la más cordial bienvenida. Les damos también un saludo desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. Este departamento, como ustedes saben, es el departamento que genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa, divulgación de materiales, recursos para el desarrollo profesional de ustedes, personas colegiadas. Para el espacio de capacitación, para el espacio webinario que tenemos el día de hoy, vamos a estar abordando reflexiones y aproximaciones sobre los centros educativos como espacios protectores. ¿De qué? De la erradicación de fenómenos de maltrato, abuso y discriminación. Lo que pretendemos en este espacio es profundizar, porque ciertamente, aunque el centro educativo es un espacio donde la mediación pedagógica tiene un protagonismo fundamental, ¿verdad? En el proceso de enseñanza y aprendizaje, también sabemos que nuestros centros educativos tienen muchos rostros y tienen muchos otros más escenarios, ¿verdad? Más allá también de la mediación pedagógica. Y justamente estaríamos abordando fenómenos de maltrato, abuso y discriminación, ¿verdad? Para poder tener herramientas como profesionales en educación que nos ayuden a enfrentar y a reconocer ese tipo de escenario. Me permito compartirles que por parte de Colipro les acompaña el día de hoy en el control maestro el ingeniero en software del departamento, el ingeniero Byron Varela Mora. Y en el chat de preguntas y respuestas, mi persona, Alejandra Macuc, quien les saluda cordialmente desde ya. Les comento que la dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes y le invito a que nos pueda poner atención. En la primera se tiene un espacio de exposición por parte de la especialista que invitamos a este webinario. Mientras se da la exposición, ustedes pueden plantear sus preguntas por escrito utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Recuerde utilizar solo este botón. Nosotros vamos a estar recibiendo esas consultas y les vamos a estar enviando un mensaje, ¿verdad? De que ya la pregunta fue recibida y nosotros las vamos a estar agrupando. ¿Para qué? Para que en la segunda parte del webinario se planteen las preguntas a la especialista invitada y para que nos comparta su criterio. La idea de este espacio es poder abrir una conversación en torno a plenaria, ¿verdad? Con las preguntas, consultas y comentarios que ustedes tengan, que definitivamente nos hace crecer mucho más como profesionales. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar la pregunta del otro y de esa forma escucharnos amplía el horizonte de aprendizaje en el marco de la capacitación. Este webinario está permitiendo la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes desde ya agradecemos su participación. Sabemos que no es fácil después de una agenda cargada de trabajo y sin embargo estamos aquí con ganas definitivamente de aprender. Esta es justamente una de las grandes ventajas de la implementación de la herramienta virtual, lograr mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de estas reflexiones se hace un trabajo de la mano con la doctora Delali Campbell Callimore. Me permito decirles y compartirles que Delali es educadora, que tiene una amplia trayectoria también como administrativa, como asesora en plano curricular, profundizaciones académicas y curriculares en espacios de inclusión educativa. También tiene una alta trayectoria en mediación virtual, ¿verdad? En estos cursos virtuales, en la mediación, y pues ha venido caminando con nosotros como colegio profesional, abordando y ampliando y profundizando diferentes enfoques de acuerdo con los diferentes escenarios que hemos tenido en lo que hemos abordado. La tenemos hoy aquí, está con nosotros, Delali. Para nosotros como colegio profesional es un gusto poder tenerla hoy aquí, poder tener sus reflexiones, ¿verdad? En torno a esto que pretendemos sea un espacio que nos permita reflexionar y ver también desde otras perspectivas nuestros centros educativos y poder entrar también en conversación sobre los papeles que nosotros tenemos como educadores y educadoras, como comunidad educativa, en estas propuestas, viendo el centro educativo con estos escenarios. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y
entonces me permito darle el pase para que pueda entonces hacer desarrollo de este webinario que está muy pensado en cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por estarnos acompañando y Delali, bienvenida. Es un gusto para mí poder compartir en esos escenarios de aprendizaje y de crecimiento, no solamente profesional, sino personal. Este tema es sumamente medular porque como docentes no solamente somos personas que transmitimos conocimiento, sino que también tenemos otras funciones que nos permitan no solo mejorarnos a nosotros, sino mejorar a los demás. En este caso vamos a hablar acerca de los centros educativos protectores y la erradicación de fenómenos de maltrato, violencia, abuso y discriminación. Si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes la presentación. Es importante entender en nuestro accionar como facilitadores educativos, como docentes, que los centros educativos tienen que ser zonas, lugares libres de acogida, en donde erradiquemos los fenómenos de maltrato, violencia, abuso y discriminación contra nuestros niños, niñas y jóvenes. Cuando hablamos acerca de violencia, la Organización Mundial de la Salud nos la define como un uso deliberado de fuerza física o de poder, ya sea en grado de amenaza contra uno mismo, contra una persona, contra un grupo, una comunidad, que cause, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o también privaciones. Ahora, es necesario en nuestros centros educativos donde nosotros prestamos servicios, conocer que existen diferentes manifestaciones de violencia contra las personas. En este caso estamos hablando de nuestros niños, niñas y jóvenes. Existen por motivo de etnia, de sexo, de religión, de diversidad sexual, por discapacidad, que generan en la persona estudiante sufrimiento, dolor y frustración. Muchas veces pasan desapercibidas estas manifestaciones porque son muy sutiles, pero por eso como educadores estamos llamados a abrir un poco nuestra mirada, nuestro ojo y darnos cuenta en esos pequeños cambios que se están dando en las personas estudiantes que están a nuestro cargo. Las buenas prácticas en el ambiente educativo requiere que también nosotros podamos reconocer esas manifestaciones discriminatorias en diferentes lugares y tiene diferentes tipos de manifestaciones. Por ejemplo, puede ser agresión física o verbal. Muchas veces las personas estudiantes manifiestan, es que me están llamando de determinada manera. Y como les dije, muchas veces son manifestaciones muy sutiles. Puede ser que a una persona estudiante le cambien el nombre o que utilicen un sobrenombre. Puede ser también violencia que se inflige con algún material educativo. Puede ser también que se le esté diciendo alguna cosa negativa con respecto a su color de piel, a su forma de su cabello o contra su familia. Inclusive también tenemos que abrir nuestro ojo y darnos cuenta que existe también la exclusión en la participación de actividades sociales, también es un tipo de violencia. Hay niños y niñas que no participan con sus compañeros, que no trabajan en grupos, que siempre están solos, que siempre están apartados. Tenemos que abrir los ojos porque ahí también hay manifestaciones de violencia. Otro aspecto también es la exclusión o el recargo de actividades deportivas o cuando a una persona se le recarga además de lo que puede hacer según sus fuerzas. Otro aspecto que también puede ser que es violencia es cuando imponemos reglas de vestimenta adicionales a las que ya están normadas. Hay estudiantes que tienen por su contexto cultural, por su forma de ver, de vivir y de manifestar su vida, pues tienen formas de vestir, de ser, de hablar, de presentar su cabello, de hablar también su idioma, su dialecto, su lenguaje. Y cuando vemos que la persona se está privando de esto o pretende caer en un rol que no es el propio,
Aquí también tenemos que ver que hay un índice de violencia, hay un indicio. Otro aspecto también que tenemos que estar alerta es la censura, también cuando censuramos muestras de afecto entre dos personas del mismo sexo. Hay otro aspecto que se da mucho en los centros educativos, y yo sé, colegas, si yo les pregunto a ustedes que me conversen acerca de situaciones que ustedes han vivido en el pasado, a veces las bromas, los chistes malintencionados, puede ser por la forma de caminar, por la forma de hablar o de expresarse, también son signos de violencia y tenemos que ponerles atención. A veces en los centros educativos pasa que hay un estudiante, maestra, es que me está llamando de determinada forma. O nosotros cuando estamos impartiendo la lección, escuchamos que hacen chistes de los mismos estudiantes o bromas y no intervenimos. También es necesario que veamos, por ejemplo, cuando se hacen chistes sobre la apariencia física de una persona o sobre algún movimiento físico, también es violencia y se da mucho en los centros educativos. Y a veces pareciera mentira que no le ponemos tanta atención, pero sí es necesario. También cuando utilizamos nombres del género opuesto con alguna persona o adjetivos peyorativos, cuando dejamos de llamar a Pedro por su nombre o a Juana por su nombre y empezamos a llamarlo por otros nombres que no son él, o buscamos alguna característica de la persona y empezamos a llamarlo con respecto a esa característica cuando ni siquiera sabemos si la persona realmente le gusta o se siente cómoda. También otra forma de violencia es la sobrecarga académica o extracurricular sin una causa aparente, o cuando imponemos reglas que no están escritas. O también cuando se impone a una persona una vigilancia opresiva y también limitante. Todos estos signos de alerta acontecen en nuestros centros educativos y tenemos nosotros que ponerles alerta. ¿Cuál es el propósito de este webinario, de esta exposición? Bueno, que nosotros en nuestros centros educativos vayamos creando ambientes protectores. ¿Pero qué es un ambiente protector? Bueno, el Fondo de las Naciones Unidas nos dice que es un espacio seguro donde la persona estudiante pueda participar, pueda expresarse y pueda desarrollarse en todos los diferentes aspectos de su vida. Ahora, ¿a qué estamos llamados nosotros como personas docentes? Bueno, tenemos que empezar a crear nuevos escenarios pedagógicos, porque no solamente enseñamos cuando estamos frente a la pizarra o ahora con respecto a la pandemia y la educación combinada, que educamos frente a un computador, en una sala, en alguna aplicación, sino que tenemos que ir repensando esos nuevos escenarios pedagógicos. Tenemos que enseñar a respetar, tenemos que enseñar a incluir. Es necesario que en esos nuevos escenarios pedagógicos, esos nuevos espacios en donde eduquemos, no solamente a través de los libros, sino a través del ejemplo, empecemos a cambiar un poco el lenguaje que utilizamos y las formas como nos estamos expresando con respecto al otro o con respecto a la otra. Estos nuevos escenarios implican nuevos docentes, indican cambio de paradigma, implican nuevas formas de cómo nosotros vemos la diversidad. A lo interno de los centros educativos es necesario, vean, es fundamental que abracemos la diversidad. Es necesario no solo abrazarla, sino, considero yo, compartir la diversidad, compartir y darnos cuenta de aquellos elementos que nos unen, pero no solo centrarnos en aquello que nos une, porque eso es muy fácil, sino que también es importante darle una cabida, un escenario diferente a aquellos elementos que son diferentes, puesto que en las diferencias es donde podemos encontrar nuevos espacios para el aprendizaje. Es importante que en esos nuevos escenarios pedagógicos también nos abramos al diálogo y nos abramos a escuchar diferentes opiniones. Es necesario que en esos nuevos escenarios pedagógicos hablemos de una expresión cultural diferente, en donde la educación intercultural tiene como una nueva cabida. ¿Y a qué me refiero con eso? Que en esos espacios fomentemos un poco más la diversidad, en donde todos y todas podamos compartir nuestros modos de ver la vida, nuestros modos de ser. Como educadores no debemos olvidar, colegas, que
nosotros somos modelos a seguir, que tenemos un rol protagonista en la vida de las personas estudiantes que están a nuestro cargo. Es necesario que nos demos cuenta que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Y en esos nuevos escenarios pedagógicos es que nos corresponde a nosotros, como personas educadoras, proponer una manera diferente. Cuando hablamos acerca de ambientes pensados para la infancia, de esos nuevos escenarios pedagógicos que les digo, tenemos que empezar a hacer un cambio y nuestros centros educativos deben empezar a ser centros de acogida, donde aquel estudiante, aquella estudiante, aquel joven sienta que lo estamos recibiendo y no lo estamos tratando a él de poner en un vestido donde todos tienen que caber, sino con todo y su bagaje cultural, con todo y su riqueza, con todas sus experiencias los estamos acogiendo, porque también ese bagaje, esa historia, también nos puede ayudar a enseñar y también alimentan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos que los ambientes educativos también sean centros comunitarios de confianza. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene que ser un espacio donde la persona estudiante pueda decirnos si algo no anda bien. Y si esa persona estudiante no nos dice que algo no anda bien, nosotros a través de la observación, a través de diferentes técnicas, podemos ir dándonos cuenta dónde hay algo diferente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, fácil. Si hay un estudiante que nos dábamos cuenta, por ejemplo, que participaba mucho y últimamente vemos que no participa, que no habla, si tenemos, por ejemplo, una persona estudiante que sea de etnia negra, que ya no quiera venir al centro educativo, que ya no quiere utilizar su cabello como su familia, como su cultura lo utiliza, cuando vemos un estudiante que empieza a adquirir otros nuevos modos de vida, o cuando nos damos cuenta que simple y sencillamente ya la persona está más callada, ya pasa apartada. Tenemos que ir creando esos espacios donde ellos puedan tener la confianza, donde ellos puedan dialogar, donde ellos puedan generar ese sentido de pertenencia para que puedan sentirse protegidos. También es necesario que los ambientes que pensemos para la infancia, para nuestros niños, niñas y jóvenes, sean espacios donde pueda haber expresión cultural, donde cada quien pueda venir a aportar con aquel rasgo característico, donde podamos compartir, por ejemplo, las expresiones de su familia o podamos también hablar, por ejemplo, cuéntenme cómo llevan ustedes el cabello y qué hace su familia en determinada actividad o cómo es que ustedes visten o cuéntanos algo. Entonces, tienen que ser espacios donde esa expresión cultural sea tan libre, sea tan inclusiva, que no empecemos a vernos como personas diferentes o con esas etiquetas de aquel que es raro, aquel, sino que el ambiente sea tan abierto que más bien nos acostumbremos a ver estas diferencias y las abracemos. También esos ambientes tienen que ser ambientes donde se dialoga, donde nos aperturemos a que no sea solamente lo que nosotros digamos como docentes, sino también que podamos escuchar y escuchar más allá de las palabras que las personas estudiantes a veces nos dicen. Eh, Cuando hablamos de erradicación de violencia, tenemos que tomar en cuenta que hay toda una normativa que sostiene esto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene el principio fundamental de inadmisibilidad de la discriminación y proclama que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en qué? Iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene los mismos derechos y libertades sin ningún tipo de distinción. Ahora, para nosotros, colegas, personas que trabajamos en el sector público, nosotros estamos en la obligación de accionar diario, la obligación de que nuestro accionar diario deslegitime y luche contra qué? Contra la impunidad del abuso y la violencia contra las personas menores de edad. No se vale decir que no me di cuenta, no se vale decir de que no sabía que tenía que denunciar, no se vale que ignoremos las situaciones que nos estamos dando cuenta con respecto a los estudiantes.
Ahora, sabemos que a lo interno existen diferentes protocolos de actuación, protocolos de actuación. Esos son una propuesta articulada de atención que permite guiar las acciones ¿con qué? Con el propósito de intervenir, minimizar las consecuencias de las diferentes formas de violencia que pueden darse en un centro educativo. ¿Y qué es lo que vamos a evitar con eso? Pues evitar que se revictimicen, evitar el exceso de tareas y propiciar un espacio para la educación, para la vida y la convivencia. Existen diferentes tipos de protocolos, entre ellos podemos mencionar el protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia, consumo, tráfico de drogas. Existe el protocolo en situaciones de violencia física, psicológica, acoso y hostigamiento sexual. También existe un protocolo en situaciones de discriminación racial y xenofobia. Es necesario no solamente que, y existen más, no es necesario no solamente que sepamos que existen, sino que los escudriñemos, porque ellos traen los pasos que tenemos que seguir cuando nos vamos dando cuenta de esas situaciones que viven nuestros niños y niñas. Ahora, la pregunta fundamental de esta noche es, perfecto, me doy cuenta, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol como docente? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo fomento la integración? ¿Cómo yo erradico la discriminación? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como docente? Bueno, hay algunos aspectos que nosotros podemos tomar en cuenta en nuestra mediación pedagógica. Recordemos que con todo esto, la transformación curricular, estamos educando hacia el desarrollo de habilidades que son capacidades aprendidas, y en todo ese desarrollo de habilidades también nosotros podemos ir integrando esos aspectos que va a permitir que vayamos erradicando estas situaciones que se dan al interno de algunos centros educativos. Entonces, como docente, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer con nuestros estudiantes es fortalecer la imagen que ellos tienen de ellos mismos, fortalecer esa imagen, que ellos se den cuenta que cada cultura, que cada persona es bella y es hermosa desde su propio ser, desde cómo es él. Por eso es que me encantó esta imagen de un niño viéndose al espejo. Tenemos que fortalecer esa imagen que tenemos de nosotros mismos, esta valía, este ser, esta dignidad. Y sobre todo también permitir la aceptación, el respeto y la valoración de toda persona sin discriminación. ¿Y cómo podemos lograr eso? Bueno, en los centros educativos tenemos que empezar a resaltar un poco aquellos elementos culturales que podemos encontrar de algunas poblaciones. Por ejemplo, hablemos de sus comidas, hablemos de la forma como visten, quitémonos esa idea de qué es bello o quién es bella o cómo debe ser una persona para ser bella, y a veces a nuestros estudiantes tenemos que ayudarlos a que ellos también aprendan a verse hermosos tal como ellos son. No necesariamente un estudiante tiene que laciarse el cabello o vestir de determinada forma o cambiar sus costumbres o cambiar su forma de cómo habla o su acento. Es necesario que incentivemos esta aceptación y este respeto, pero sobre todo valoración. Si logramos que ellos valoren aquellas diferencias y más bien las fomentemos en el aula, vamos a tener prácticamente un 90% del camino andado. Otro aspecto importante es que como docentes tenemos que valorar la educación como un factor clave. ¿Para qué? Para el ejercicio del marco de los derechos y la ciudadanía por parte de la población, iniciando por quién, iniciando por nosotros mismos. Es fundamental que todo este marco normativo los estudiantes también lo conozcan y sepan cuáles son sus derechos y sepan cuáles son sus deberes, pero sobre todo que ellos sientan la confianza de poder venir a nosotros y recurrir en alguna situación que ellos no puedan manejar desde la realidad que ellos están viviendo como niños, niñas o como adolescentes. Hay una propuesta que yo también les traigo esta noche que podría fomentar, ya hablamos de cómo, qué puedo hacer yo como docente desde mi rol, pero qué puede hacer toda la comunidad educativa. Y cuando menciono la comunidad educativa, me refiero al director, me refiero
a las personas que nos colaboren en diferentes áreas administrativas, los docentes, los vecinos. ¿Qué puede hacer toda la comunidad educativa para erradicar este fenómeno de la discriminación? Erradicar estos tipos de violencia. Bueno, fomentemos la cultura de la paz. Cuando nosotros fomentamos, ¿qué es la cultura de la paz? Bueno, es el desarrollo de una cultura, o sea, de todo lo que hacemos, de modos de vida, respetuosa ¿de qué? De los derechos humanos, sostenible y en armonía. ¿Con qué? Con el medio ambiente, con el entorno, donde vamos a gestionar constructivamente los conflictos y donde vamos a respetar plenamente las diferencias. Ahora, es necesario que nosotros como docentes también generemos en los estudiantes también otros aprendizajes. Por ejemplo, situaciones de conflicto siempre van a haber situaciones de conflicto. Pero eso no quiere decir que tengan que generarse situaciones de violencia, porque no siempre el ser humano está de acuerdo con lo que todos digan, no siempre estamos de acuerdo en cuanto a las opiniones, en nuestra forma de ver la vida, pero es necesario que aprendamos a respetar plenamente esas diferencias. Por eso es que yo les traigo esta propuesta de la cultura de la paz. ¿Cuáles son aquellos consejos? ¿Cómo puedo construirla? Y no crean que eso se necesita solamente construir desde un ambiente presencial. Lo podemos hacer desde la educación combinada, lo podemos hacer con la educación a distancia, lo podemos hacer a través de la GTA, a través de ver cómo nuestros estudiantes están conviviendo en los entornos virtuales. ¿Qué podemos hacer? Bueno, número 1, evitar situaciones que puedan generar daño a otras personas. Aquí es donde yo considero que a lo interno de los centros educativos es necesario generar espacios de diálogo. ¿Por qué? Porque tal vez para nosotros en nuestro rol de adulto podemos darnos cuenta más rápidamente cuáles son aquellas situaciones que pueden generarle daño a otros. Pero muchas veces nuestros estudiantes lo que están repitiendo son conductas que ellos aprendieron en su entorno. Entonces, el estudiante considera que es normal llamar a Pedro en palito, o llamar a María la gorda, o llamar a Juan el lisiado, o llamar a Ana la negra. Entonces, ¿por qué? Porque están acostumbrados en el entorno donde ellos están a utilizar este tipo de lenguaje. Entonces, por eso es necesario que nosotros vayamos generando con los estudiantes diálogos, donde ellos pueden ir dándose cuenta y observando que hay situaciones que aunque ellos los hayan visto en su entorno, no son aceptadas porque tenemos que partir desde qué es lo que está sintiendo la otra persona. Y que ellos se den cuenta que también pueden generar daño, no solamente a través de una violencia física, sino también pueden generar daño a través tal vez de alguna palabra, de algún adjetivo peyorativo, o tal vez inclusive pueden generar daño el simple hecho de no incluir a una persona o el simple hecho de ignorarla o no hablarle o mantenernos alejados de ella. Y yo considero que eso solamente se puede hacer si empezamos a generar el diálogo entre los estudiantes y nos vamos a dar cuenta que muchas veces ellos hacen cosas sin siquiera saber qué es lo que están haciendo, simple y sencillamente porque están repitiendo conductas que ellos ya tienen aprendidas de sus entornos. Muchas veces también tenemos que darnos cuenta que cuando hay un estudiante que está replicando la violencia, es importante que nos demos cuenta cuál es el trasfondo de su vida, a ver si él más bien está replicando algo que él está viviendo. Tenemos que evitar practicar actos que estimulen la violencia. Es fundamental no estimular las situaciones de violencia. También importante que ellos entiendan que podemos resolver las diferencias por medio del diálogo, que siempre podemos hablar. Y cuando hablamos de diálogo no se trata de imponer lo que yo pienso, porque así tiene que ser, sino dar un espacio a poder escuchar las opiniones de los demás y poder llegar a un consenso, lo que conocemos como ganar-ganar. Muchas veces los estudiantes o las personas estudiantes están acostumbrados a dialogar desde el punto de vista que yo quiero ganar la discusión. Y no es así, es un ganar-ganar. Es importante también generar y fomentar una convivencia sana a lo interno, no solamente de los entornos virtuales de aprendizaje, sino también en los entornos presenciales. Y sobre todo también evitar gritarle a los demás, evitar levantar la voz cuando vamos a referirnos a otros. A veces las personas docentes
con el simple hecho de contar una experiencia, con el simple hecho de poner un ejemplo, a las personas estudiantes les queda más claro y ellos pueden entender qué es lo que están haciendo mal. Es importante también abrir espacios para compartir, promover la convivencia, atender las necesidades de los estudiantes, evitar las comparaciones, evitar decir que es que Pedro, usted no estudia como Juana, o si usted fuera como Sutana. Evitemos comparar, cada persona es diferente, cada persona tiene aquellas habilidades que ella desarrolló, aquellas que puede seguir desarrollando, aquellas que tenemos que estimularlas un poco más. Todos tenemos nuestro valor y es necesario evitar las comparaciones. Otro aspecto también que podemos hacer para poder construir una cultura de paz a lo interno de nuestros salones de clase, a lo interno de nuestros entornos virtuales y nuestra comunidad educativa, es usar canales de comunicación asertivos, por ejemplo, con los padres de familia, con las madres y cuidadores. Y por la experiencia, yo les digo, cuando vamos a comunicar una acción, una actitud de un estudiante, sepamos cómo lo comunicamos al padre de familia, conozcamos cuál es el trasfondo que vive el estudiante antes de nosotros comunicar algo. Y si lo vamos a hacer, tratemos de utilizar, como les digo, una comunicación asertiva. Otro aspecto importante que podemos incluir para poder construir esa cultura de paz es escuchar con atención a los compañeros, fomentar entre ellos que se escuchen, porque muchas veces se dan malos entendidos y es porque no estamos escuchando lo que la otra persona dijo y estoy escuchando para contestar, no precisamente para abrirme al diálogo. Es importante respetar y valorar las diferencias de cada uno de los compañeros, que fomentemos esa diferencia. Muchas veces tenemos miedo de hablar de las diferencias, de hablar de la forma de expresarnos, de los tipos de cabello, de las formas en que nuestra familia convive, de nuestra vestimenta, pero yo siento que es importante que hablemos de estas diferencias desde una visión positiva, de una visión asertiva, para que ellos puedan darse cuenta que en la diferencia también podemos encontrar unidad. Es importante fomentar el respeto hacia las personas, docentes, también el respeto entre pares iguales también. Otro aspecto para construir una cultura de paz, yo sugiero que también nosotros no solamente como personas docentes nos centremos en qué es lo que está mal, porque muchas cosas están mal, sino en qué sugiero yo para poder mejorar. Y yo sé que muchos de nosotros hemos vivido estas situaciones de violencia que se dan entre pares iguales, que se dan de estudiantes a docentes, y podemos nosotros ir creando campañas que sensibilicen y concienticen acerca de la importancia de tener una cultura de paz. Es necesario que nosotros promovamos un centro educativo de acogida, pero no solamente un centro educativo, sino un aula. Vean, no tengan miedo de ustedes como docentes crear un espacio, su espacio de aula, su entorno virtual, declárenlo libre de discriminación, libre de violencia, donde todos los estudiantes puedan sentirse acogidos. Tenemos que nosotros como docentes levantar la voz, porque muchas veces las personas estudiantes se sienten solas y muchas veces también esos son motivos para exclusión educativa. Ahora, otro aspecto importante que yo recomiendo es que activemos, digo que activemos porque ahí están, activemos las redes de apoyo social. En el entorno donde nosotros, en el entorno donde está el centro educativo, existen diferentes instancias, diferentes espacios donde nosotros podemos ir para que podamos recibir ese apoyo que necesitamos en nuestras instituciones educativas. Entonces, ¿qué es una red de apoyo? Bueno, es un conjunto de relaciones que integran a una persona con su entorno social o con las personas que establecen vínculos solidarios y de comunicación. ¿Para qué? Para poder resolver necesidades específicas. Por ejemplo, sabemos en Costa Rica que existen diferentes redes de apoyo y tenemos que darnos cuenta cuáles existen en la comunidad donde vivimos para que podamos crear ese nexo entre el centro educativo y esa institución que nos puede ayudar. Entre ellas podemos encontrar el Patronato Nacional de la Infancia, podemos encontrar
Existe, por ejemplo, el 911, cuando tenemos alguna situación que tenemos que llamar, están los CEBAIS, están diferentes instituciones y centros. Es importante que conozcamos con qué cuento a mi alrededor y no tener miedo de activar esta red de apoyo que me puede ayudar en las diferentes situaciones que tengo. ¿Cómo yo puedo ir creando una red de apoyo comunitaria? Bueno, tenemos que entender que existen redes formales y redes informales. Aquellas redes formales son aquellas que nos proporciona el Estado. Son vínculos que existen entre estructuras públicas gubernamentales. Pero también existen redes informales que son estructuras personales que ya están constituidas que también nos pueden colaborar. Por ejemplo, las comunidades, los amigos, la familia, la persona. No tengan miedo ustedes, inclusive estas redes informales pueden ser los mismos estudiantes. Si ustedes se dan cuenta que hay un estudiante que no comparte, que no conversa, que cuando hacen trabajos de grupo siempre dice que él no quiere trabajar en grupo, pues entonces vayamos activando esas redes informales con los mismos compañeros, incentivemos que ellos también puedan trabajar en equipo y que ellos puedan aceptarse entre sí. Y cuando nos demos cuenta que son situaciones que van más allá de lo que nosotros podemos trabajar en estas redes informales, pero para eso están los protocolos de actuación y están estas redes formales que los mismos protocolos de actuación del MEC nos hablan y nos dirigen hacia ellas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué proponen ustedes en su centro educativo para erradicar este fenómeno de maltrato, violencia, abuso y discriminación en su entorno educativo? ¿Qué es lo que proponen? Es importante que nosotros no nos hagamos de la vista gorda, es importante que nosotros nos demos cuenta que sí se están dando esos fenómenos, que sí está pasando el maltrato, que sí hay violencia, que sí hay discriminación. Lo principal es no negar la realidad que estamos viviendo. Y una vez que nosotros aceptemos esa realidad, entonces empecemos a proponer. Y como les digo, no esperemos que las soluciones vengan desde instancias más altas. Empecemos desde ese escenario donde están, desde esos nuevos escenarios pedagógicos a proponer otros espacios, otras maneras para empezar a erradicar este fenómeno del maltrato. Muchos docentes, como les digo, hacen lo que llamamos una proclamación y en su aula dicen, aquí no se acepta esto, esto, esto y esto. Y nos hemos dado cuenta que eso también ayuda y fortalece esos espacios de convivencia. Entonces, ahí en el chat, ustedes pueden ir anotándonos algunas ideas que ustedes pueden tener, qué proponen ustedes, qué pueden hacer desde su escenario para poder erradicar este fenómeno de maltrato, violencia, abuso y discriminación. Ale, no sé, pasamos al espacio de las preguntas. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, siempre es pertinente hablar de estos otros escenarios que, como decíamos al inicio, forman parte también del escenario educativo de nuestro centro educativo. De igual forma, lo estamos viendo en el aspecto de educadores en el aula, pero también pensemos en educadores que también son administrativos, ¿verdad? Y que se desempeñan como director, directora de institución, ¿verdad? Dentro de su circuito escolar, ¿verdad? Como asesor regional, asesor nacional, ¿verdad? Como también pensemos en las personas que son colegiadas, que son educadoras y que también, por ejemplo, me compartían la experiencia de que trabajan en CENSINAI, ¿verdad? Que son docentes de preescolar y laboran en un CENSINAI del Ministerio de Salud. Entonces, al final, cuando nosotros hacemos la convocatoria de análisis de escenarios educativos, realmente esto es súper amplio, ¿verdad? Entonces, dentro de ese escenario, hemos visto y tenemos una primera pregunta de Lali sobre los protocolos, ¿verdad? Pensemos un momento en los protocolos. Los protocolos. El Ministerio de Educación Pública tiene, por suerte, muchos protocolos. El asunto es que para poder haber llegado a esos protocolos, hemos tenido que pasar por situaciones de realidad muy dolorosas también. Entonces también se forma la otra parte de qué doloroso tener que haber llegado a tener protocolos, ¿verdad? ¿Cuál es la forma más apropiada
de poder llegar a abordar esos protocolos sin sentir que eso eventualmente va a ser una carga, ¿verdad? O el temor de yo como docente decir, bueno, yo ingreso al inicio del protocolo, pero tengo miedo de no recibir los apoyos de mi dirección, ¿verdad? De las autoridades de mi centro educativo. Máxime, por ejemplo, cuando se trata de asuntos o situaciones de abuso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer nosotros como docentes, como maestros, maestras, profesores, profesoras, para poder acercarnos a los protocolos y aprender de ellos, ¿verdad? De una manera propositiva sin sentir que eso va a ser o que estaría siendo una carga para nuestra lista de trabajo de la liga. Bueno, es importante nosotros también entender que los protocolos son instrumentos de aplicación obligatoria. No podemos decir no quiero aplicarlos o tengo miedo. Son instrumentos de aplicación obligatoria en los centros educativos públicos, en todos los ciclos, en todas las modalidades, desde todos los escenarios donde estamos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, yo más bien diría la pregunta al revés. Yo creo que más bien los protocolos vienen a ser este instrumento que nos protege, que nos da el norte de qué tenemos que seguir cuando nosotros presenciamos esa situación. Entonces, no veamos el protocolo como, uy, es más trabajo o tal vez no voy a recibir el apoyo. Si nosotros nos vamos revisando, eso más bien nos van guiando paso a paso y nos van iluminando sobre qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, al principio vemos lo que es el alcance de los protocolos, nos habla desde el enfoque de derechos y responsabilidades de la niñez y la adolescencia. También en el protocolo encontramos orientaciones jurídicas para atender situaciones de violencia. Nos dice, ok, desde la parte jurídica, qué es cómo tenemos que atenderlo. También nos habla acerca de las obligaciones o las responsabilidades en situaciones de violencia según la edad. Inclusive, también hay un apartado que nos habla sobre los responsables y la responsabilidad de la implementación de los protocolos. Pues ahí no, por ejemplo, no puedo no tener apoyo de mis jefaturas porque ya está reglamentado. También nos habla sobre la responsabilidad de denunciar cualquier situación que violente los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y es que siempre lo he dicho, más que ver esto como una imposición, es que tenemos vidas humanas que están en juego. Y yo siento que eso va más allá de si tengo mucho trabajo, si no tengo mucho trabajo, es una vida humana. También nos habla acerca del reconocimiento de los delitos contra la niñez y adolescencia, entonces podemos darnos cuenta, bueno, si es un delito, si no lo es. Inclusive los protocolos también nos indican dónde debemos denunciar un delito de violencia contra una persona menor de edad. Y al final de los protocolos viene una lista de preguntas frecuentes para que nosotros podamos ir dándonos cuenta, pues, si tenemos algún tipo de dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa en estos casos cuando es una persona menor de edad, la presunta agresora? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, los protocolos también nos lo dicen. ¿Qué puedo hacer si me encuentro solo, sola ante una situación de violencia? Bueno, los protocolos también nos ilustran. ¿Qué tenemos que hacer cuando llega la policía? ¿Hasta dónde estamos obligados a responder? Todos esos insumos se encuentran dentro de los protocolos de actuación. Inclusive, al final de ellos podemos encontrar un directorio de contactos, que yo les hablaba a ustedes acerca de las redes de apoyo que tenemos. Bueno, aquí nos habla de las líneas gratuitas, de emergencias para todo el país, las diferentes instancias que nos pueden atender y nos pueden colaborar, cómo hacer una denuncia en línea, dónde hacerla, y también inclusive hasta viene un directorio por provincia sobre las diferentes instancias que nosotros tenemos a nuestro alcance. Entonces yo pienso que más que pensar en el protocolo como un instrumento que me va a dar una carga de trabajo, yo pensaría en el protocolo como un instrumento que más bien me está guiando y me está diciendo qué tengo que hacer en determinada situación y cómo tengo que hacerlo. Inclusive hasta los protocolos nos facilitan hasta los formularios de cómo tengo que llenarlo, qué instrumentos tengo que hacer. Entonces creo que estos más bien vienen a colaborarnos cuando tenemos esas situaciones. Yo siento que es una ayuda, entonces no hay que tenerles miedo, más bien tenemos que conocerlos y tenerlos a la mano para en el momento que sea necesario activarlos a ellos. ¿Y por qué? Porque nosotros también, Ale, ya para terminar la idea,
tenemos nosotros que entender que ser maestro, maestra, en ese caso vos lo decías muy claramente, ya sea que seamos administradores educativos, que trabajemos en un SINAI, ya sea que estemos en una instancia universitaria, porque también hay colegiados que trabajan en universidades, tenemos que entender que nuestro deber o nuestras funciones van más allá que facilitar el aprendizaje. No tenemos que conformarnos solamente con enseñar entre comillas, perdón. Nosotros también tenemos que construir competencias que permitan que las relaciones entre iguales sean proporcionales. Tenemos nosotros que también permitirle a las personas estudiantes o usuarios esa sensación de sentirse plenamente humanos, y esto significa estar en un entorno donde ellos se sientan seguros y seguras. Exacto, y que la escuela se pueda convertir en ese espacio de abrazo seguro, ¿verdad? Donde yo como estudiante aprendo a que puedo tener confianza en las autoridades educativas, en las personas que me rodean, para poder exponer mi situación sin temor. Porque algo que tocabas en el transcurso de tu exposición es que qué difícil cuando hay miedo de por medio. Porque claro, estamos hablando de situaciones de abuso, ¿verdad? Donde se pasa el límite, no solamente personal, sino también emocional, ¿verdad? Y cómo también uno como docente es trazado por esos escenarios, ¿verdad? Y por esos temores, pero estamos llamados justamente a que la escuela, el centro educativo, sea ese espacio justamente de abrazo y de protección. Porque aquí viene otro comentario de Lali, y es que eh, eh, hay varias cuestiones. Nosotros somos agentes de cambio. Nosotros somos referentes para ese chiquito, para ese adolescente. Y no creas, cuando hablamos también de sistemas de educación nocturna, también, ¿verdad? Somos referente. Podemos tener, como dice el estado de la cuestión, población adulta, ¿verdad? Población de jóvenes y adultos que también enfrentan este tipo de escenarios, ¿verdad? Pero también como muchas veces nosotros como docentes, ¿verdad? Como puntos de partida, ¿verdad? A veces se da el fomento de prejuicios sin querer queriendo, como dicen, ¿verdad? Entonces, un aspecto muy importante cuando se habla de construcción social del racismo, de discriminación y demás, es que lo que se debe evitar es que el accionar rija a partir de esos prejuicios, ¿verdad? Que vengan a alimentar algún tipo de círculo de violencia, ¿verdad? Versus los diálogos de paz que mencionabas en el transcurso de la exposición. Entonces, qué importante es nosotros poder reconocernos, hacernos un examen, ¿verdad? Y también poder hacer lectura social de cómo estamos nosotros también leyendo, ¿verdad? Los espacios y los contextos en los que estamos trabajando y en los que estamos apoyando a los estudiantes. Vieras que el profesor Alan Mora nos hace un aporte que también me parece muy válido, y es que él comenta que más que combatir la violencia en los centros educativos, hay que prevenirla. Dice que donde debemos de enfocarnos más es en las causas de la misma y no tanto en las consecuencias. ¿Cómo prevenir si solo aplicamos una cultura correctiva y no tanto preventiva? Y tiene toda la razón, ¿verdad? Voy a dar mi impresión al respecto y después te doy la palabra, porque los casos son tantos y tan mayúsculos que la escuela nos llega a reventar, ¿verdad? Entonces, claro, por eso pasamos, como dice el colega, remendando y arreglando, ¿verdad? Pero qué importante y qué saludable sería, ¿verdad? Con lo que nos dice el profesor Alan Mora, la prevención, ¿verdad? Para pasar un escenario de cultura correctiva, ¿verdad? De estar corrigiendo, de estar enmendando, de estar, ¿verdad? Y que más bien sea una cultura preventiva, que muchas veces eso es lo que propone la resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Entonces, ¿qué impresión te merece este comentario de nuestro colega? Él tiene toda la razón. Por eso es que le digo que nosotros tenemos que crear a lo interno de los centros educativos ambientes protectores. Si nosotros vamos generando ambientes protectores, entonces vamos a poder ir dándonos cuenta de esas pequeñas alertas que se van dando. Y como le dice el colega, muchas veces vemos al estudiante que empieza llamando al otro por un apodo, o nos damos cuenta que se ríen de otra estudiante. Esas situaciones son las que nosotros podemos ir preveyendo a través también inclusive de nuestra mediación.
tenemos que darnos cuenta y tomar en cuenta a la hora de nosotros de mediar, tomar en cuenta los diferentes grupos poblacionales, tomar en cuenta que en los entornos educativos podemos encontrar indígenas, afrodescendientes y personas migrantes, y que muchas veces esas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad son propicias al bullying, son propicias a los adjetivos peyorativos, son propicias al maltrato. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que yo les dije, yo considero que si nosotros empezamos a fomentar ambientes más armoniosos, ambientes de diálogo, en donde nosotros como docentes no permitamos ningún tipo de discriminación al interno de nuestros entornos virtuales de aprendizaje o al interno de nuestras aulas, siento que es una forma en la que nosotros podemos ir evitando. Es necesario también, a través de nuestra labor, que vayamos reduciendo un poco estas brechas sociales educativas. Tenemos que identificar estas situaciones que pueden considerarse factores de riesgo para la permanencia y también para la continuidad del proceso educativo, porque muchas de estas situaciones lo que desencadenan o la consecuencia fatal que podemos decir es la exclusión educativa. Por eso es que yo propongo que los centros educativos sean entes protectores, que encontremos espacios donde podemos expresar y comunicar y alertar de estas situaciones de agresión, pero también de situaciones de negligencia. Y también podamos denunciar y hablar acerca de esas situaciones de abuso que muchas veces se dan. Quería hacer Porque un inclusive, comentario, Ale, perdón, sí, con sí, sí, respecto a adelante. lo que dices, con respecto al miedo. Yo sé que muchas veces sentimos miedo. Son 20 años que yo llevo en esa labor y he visto de todo. Claro que sentimos miedo, pero imagínese cuánto miedo más siente la víctima. Así es, así es, así es. Y justamente ahí es donde convergen los caminos, ¿verdad? En términos de cómo el centro educativo y nosotros como líderes, ¿verdad? De acompañamiento, ¿verdad? Convergemos para ayudar a esa situación, porque inclusive el mismo colega Alan Mora plantea algo, un concepto que me parece hermosísimo, y es docentes gestores de paz, Exacto. ¿verdad? O sea, eso viene a alimentar finalmente todas esas dudas que pudiéramos tener sobre cómo llamarle, cómo hacer referencia a esos docentes gestores de paz. Pero bueno, se siguen moviendo los comentarios de los colegas y quiero compartir el comentario que nos hace la profesora Giselle Arias Delgado, que también me parece que hay que ponerle como el dedo a eso, como decimos. Y ella plantea, ¿verdad? En el marco de la cuestión de la cultura de paz, que una cultura de paz se construye si todos ponemos de nuestra parte, ¿verdad? En algunas instituciones menciona que hay pésimos ejemplos por parte de los docentes hacia los estudiantes, ya que se llevan mal. Hay comentarios negativos y entonces ya podemos imaginarnos lo que eso desencadena, ¿verdad? Delari, las tensiones que eso desencadena. Entonces hay que hacer una jornada a nivel nacional en las instituciones educativas, ¿verdad? Ese sería como el llamado que la profesora Gisela Arias estaría proponiendo. ¿Para qué? Para poder generar reflexión y recordar que no podemos dar lo que no tenemos o no practicamos. Y esto viene a calzar perfectamente con lo que hemos venido diciendo de que somos agente referencial. Los chicos, nuestros estudiantes, a veces, y aquí se aplica que el testimonio vale más que las palabras, ¿verdad? Ellos nos observan, ellos nos ven. Entonces, ¿qué estamos comunicando con nuestro lenguaje corporal? ¿Qué estamos comunicando con el discurso, verdad? Y entonces la profesora Gisela Arias viene a plantear que también hay ambientes pesados y eso, ¿verdad? Es completamente directo y real. Dice que ese es el comentario porque ella desea construir ambientes de paz para todos y todas en las instituciones educativas. Y no me cabe la menor duda que el objetivo, ¿verdad? El deseo de la colega profesora Gisela Arias Delgado, uno desearía que fuera como el deseo de todos y todas, ¿verdad? Porque de esa manera ya podríamos encontrar puntos en común, ¿verdad? Donde más allá de mesas de diálogo tendríamos ya propuestas en acción. Entonces, ¿qué opinión le merece el comentario de nuestra colega Giselle Arias Delgado, estimada Delali? Bueno, yo considero, como vos decías, que no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros queremos hablar de una cultura de paz, si queremos ser gestores de paz, tenemos que iniciar y conocer que la paz inicia a lo interno.
Entonces, no podemos dar aquello que no tenemos. Y concuerdo con ella, porque muchas veces vivimos en ambientes sumamente pesados. Y claro, yo quiero ser un docente que genere paz, pero el ambiente en el que vivo, en el que estoy mediando pedagógicamente, es un ambiente un poco difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que ha hecho Colipro en estos años, tenemos que prestarle atención al docente. El docente tiene que tener las herramientas que él necesita para que a lo interno él pueda tener paz. Es lo principal. El docente no puede generar paz si él mismo no tiene paz, si él mismo no puede solventar las situaciones que vive día a día. Creo que es importante no solamente después de ya generar la paz interna, empezar a crear estos vínculos de paz. Entonces, yo quiero generar la paz. Bueno, hay otros docentes y en esto vieras, Ale, que yo considero que más bien es un deseo de la mayoría de los docentes. Es que ninguno de nosotros queremos el mal para nuestros estudiantes. Nosotros somos aquellos que siempre caminamos la milla extra y que siempre estamos procurando el bien de cada uno de ellos. Por eso considero que sí vamos a encontrar más bien muchos docentes que quieran fomentar y ser gestores de esta paz, pero no podemos hacerlo si alguien no empieza el movimiento. Entonces, vayamos nosotros fomentando diferentes acciones y estrategias que vayamos viendo que esta paz sea algo que se pueda vivir. Pero yo creo que lo principal que tenemos que hacer es abrir los ojos y aceptar que hay situaciones que sí se están dando. Si no aceptamos, si no observamos las situaciones, no las vamos a poder cambiar. Y continúan los comentarios, ¿verdad? Constructivos, por supuesto. La colega, la profesora María Arce, ya, vea qué bonito, ya empezamos a compartir criterios. Ella dice, comparto con la colega que el educador debe prepararse de forma no solo profesional, sino personal. Porque nadie da lo que no tiene y esos espacios para crecimiento individual sensibiliza. Y es cierto, siempre hemos dicho que nosotros los y las educadoras no solamente enseñamos a leer, a escribir, no solamente profundizamos en biología, en música, sino que también, y yo creo que aquí si cada quien contara experiencia nos daríamos cuenta, aquí enseñamos a que cómo se baña, que se lave los dientes, que tiene que andar el asunto del aseo, que se corte las uñas, ¿verdad? Que ande la cabecita limpia, que ande el bultito limpio, que ande la ropita. Es decir, somos también esos profesionales que caminan en la vida de estos estudiantes, ¿verdad? Y muchas veces sabemos que el único gesto de cariño o de comprensión respetuosa lo encuentran en el centro educativo, en su maestra, en su profesor. Por eso muchas veces, Delari, y quería tocar esto, el estudiante siempre se va a acercar al profesor que le va a tener más confianza. Y eso ya la historia nos los ha enseñado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el muchacho, el niño, va a hacer lectura de lo que le da confianza a su alrededor, ¿verdad? Y entonces va a buscar a ese profesor o a esa profesora que más confianza le tiene para poder confesarle su situación, ¿verdad? Y bueno, esto me lleva al comentario de Marcela Vargas, que agradece que esta actividad es muy importante para mejorar como comunidad educativa, ¿verdad? Y reitera las palabras de la colega María Arce, que debemos iniciar desde el personal docente y administrativo. Y aquí entonces hay algo que salta, porque en todos los comentarios hay como un énfasis de debemos empezar por nosotros mismos. Debemos empezar por nosotras mismas. ¿Qué reflexión te merece al respecto esos comentarios o esa reiteración, verdad? Debemos empezar por nosotros mismos. Te escuchamos. ¿Qué puede pensar un estudiante que ve dos colegas docentes que se gritan unas a ellas? Porque a veces creemos que los docentes no nos observan y sí nos observan, observan todo, observan nuestro entorno, observan cómo nos movemos y también cómo nos relacionamos con los demás. Yo considero que ser gestor de paz va más allá de solo hablar de paz. Empieza por una vivencia interna que empieza por nuestros cambios de pensamientos, cambio de palabras y entonces va a cambiar nuestro actuar. Es necesario que nosotros seamos adultos conscientes y también responsables, que no solamente generemos esas herramientas para los estudiantes, pero que sí nosotros también las podemos generar para nosotros mismos. Hay muy buenas iniciativas que nosotros podemos crear
a lo interno de los centros educativos. Quería más bien aprovechar este comentario para contarles, por ejemplo, hay una iniciativa en otro país que ellos hablan del Club de los Secretos y esto puede ser algo que funcione para aquellos que están trabajando con chicos en edades comprendidas entre los 6, 9 años, inclusive de los 5. Manejan ellos un libro que se llama El Club de los Secretos, que es un cuento que ellos diseñaron para emplear en escuelas de educación primaria y esto con el fin de prevenir el abuso y el encubrimiento de la violencia contra la infancia. ¿Y de qué se trata esto? Vean que es algo sencillo y que nosotros también podemos generar esas iniciativas en los centros educativos. Ellos hablan que este cuento lo que hace es que facilita el diálogo sobre la diferencia de los secretos buenos y de los secretos malos. O sea, de los secretos, entre secretos buenos, entre comillas, que pueden ser guardados y cuáles son los malos, entre comillas, aquellos que pueden lastimarnos, hacer sentir mal y es importante que nosotros los contemos. Y aquí es donde vengo con su acotación, Ale. El estudiante va a buscar la persona a la cual le tenga confianza. Y colegas, ellos saben que a nosotros nos importan y por eso es que nos buscan. Por eso no se vale sentir miedo, pero no se vale que el miedo nos paralice. Con todo el miedo tenemos que seguir adelante, tenemos que aplicar los protocolos y tenemos que caminar esa milla extra. Y yo sé que no es algo que tenga que decirles, porque ya lo estamos haciendo. Es importante que nosotros seamos esas personas donde ellos sepan que ellos pueden venir y contactarnos cuando algo no está bien. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a ustedes? Y la experiencia nos lo dice. Bueno, conozcamos qué es lo que nos dice la ley, cuáles son los protocolos, cuál es el protocolo que tengo que seguir cuando me doy cuenta, cuando un estudiante me dice, y empecemos a aplicarlo desde el principio. No nos quedemos solamente con la situación o tratando de resolverlo de forma personal, que lo estamos haciendo con toda la mejor intención, pero considero que es mejor que empecemos nosotros a seguir aquello que nos están diciendo dentro de los protocolos. Entonces creo que es importante sí seguir siendo esas personas que ellos sepan que pueden venir, pero también nosotros apliquemos lo que la ley nos está diciendo con respecto a cada una de estas pautas que tenemos que hacer según sea la situación de violencia o de riesgo de la cual nosotros nos demos cuenta. A mí no me quepa duda, no me cabe duda de que los docentes que tenemos en el sistema educativo en las diferentes modalidades caminan la milla extra y siempre estamos buscando ayudar a estos niños y niñas y personas a sentirse seguros. Pero lo que sí recomiendo es que apliquemos los protocolos tal como ellos vienen especificados. Vea qué interesante eso que usted está diciendo, y es donde uno ya se da cuenta que uno ya empieza a estar conectado con los colegas que están conectados a la conferencia. La profesora Gisela Arias Delgado nos comparte que ella es docente de preescolar, es decir, ella trabaja con los más pequeñitos, y en este nivel se trabaja mucho esos temas con los niños y se hacen actividades hermosas y divertidas en donde los niños identifican y disfrutan las experiencias. Recordemos justamente que el preescolar tiene herramientas que nos ayudan a eso. Pero oiga la pregunta, qué interesante, pero ¿qué pasa con esas actividades a nivel de primaria o secundaria? ¿Verdad? Porque ahí ya tenemos una población escolar, tenemos una población adolescente en donde las dinámicas son distintas, donde no va a ser a través del juego, a través del cuento, ¿verdad? De la casita del secreto o cuestiones así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ella comprende que se tiene más presión a nivel académico, claro, las especialidades o las materias se multiplican, ¿verdad? Y ahora en pandemia, pues todo ha sido complicado para todos los ciclos, ¿verdad? Pero estamos viendo la necesidad de los jóvenes para vivenciar la paz, la confianza, el aprecio, el amor. Y yo agregaría también el respeto, ¿verdad? Tenemos una sed grande de poder enseñar y poder caminar con estas nuevas generaciones en torno al respecto. Me parece un comentario muy sentido, ¿verdad? Muy profesional por parte de la profesora Gisela Arias Delgado y quisiera entonces tu impresión al respecto. Yo considero que, bueno, en todas las modalidades tenemos formas de cómo ir dándonos cuenta de esas situaciones de violencia.
A nivel preescolar, pues claro, utilizamos lo que son los cuentos, utilizamos marionetas y diferentes formas para que los niños puedan entender pues qué está mal y qué es lo que está bien. En otras modalidades, en otros niveles, yo considero que más bien viene siendo como un poco más fácil porque ya el estudiante se va dando cuenta, pues, cuáles son aquellas situaciones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como docente? Bueno, darme cuenta, como les dije a ustedes, que no solamente somos docentes que imparten la materia, sino que a través de la mediación pedagógica, a través de los contenidos que estamos trabajando, a través del propiciar habilidades, tenemos que ir tocando ciertos temas de manera que el estudiante también pueda ir dándose cuenta que está bien y que no está mal. En otros ciclos hay otras instancias, por ejemplo, están las orientadoras, están las docentes de educación religiosa que tratan diferentes temas, en diferentes asignaturas hay distintos contenidos en donde podemos abrir el diálogo con respecto a esas situaciones. ¿Qué es lo que no se vale? No se vale que los ignoremos, no se vale que no toquemos estos temas, no se vale darme cuenta que algo no está bien y no hacer algo. Por ejemplo, ahora están de moda los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué podemos ir detectando nosotros? Bueno, ¿cuál es aquel estudiante que nunca se conecta? O el estudiante que al principio se conectaba y participaba, pero últimamente no lo hace. Porque muchas veces las situaciones de violencia que ellos viven no solamente es al interno del centro educativo, muchas veces son situaciones en casa de violencia que ellos están viviendo. Y a veces ellos no tienen ese, y ahora que estamos a distancia en muchas ocasiones, ellos no tienen cómo venir al centro educativo. Entonces, a través de esos entornos virtuales de aprendizaje, también tenemos que fomentar con las personas estudiantes que ellos también pueden hablar, que pueden dialogar. Escuchémoslos, démonos cuenta qué es lo que ellos están viviendo. Muchos de ellos la están pasando mal y a veces, como dice Alejandra, ellos cuentan a veces únicamente con cada uno de nosotros. Entonces, es necesario abrir espacios de diálogo, es necesario aprovechar las oportunidades que el currículum nos da, algún contenido, algún tema, alguna explicación, y empecemos nosotros sobre todo a identificar aquellas señales que nos dicen que algo no está bien con algún estudiante y refirámoslos para que otras instancias puedan colaborarles. Y Alex, si me permites también, cuando yo les hablaba a ellos sobre las diferentes redes de apoyo, vean, existe la Defensoría, está el Patronato Nacional de la Infancia, existe el DNI, que es la Defensa de Niños y Niñas Internacional, existen diferentes líneas como Cuenta Conmigo, existen departamentos de salud, inclusive podemos nosotros hasta pedir ayuda en los EBAI si ocupamos algún tipo de apoyo. Y no olvidemos que también está el servicio 911, que si nosotros nos damos, yo prefiero equivocarme y decir que es una supuesta e investigar un poco más a ignorar la situación y que después sea algo que no se pueda remediar. De acuerdo. Bueno, ya el tiempo se nos fue, ¿verdad? El tiempo siempre es un aliado bueno, pero también es un aliado que camina muy rápido, ¿verdad? No queda más que agradecer el interés de cada uno, de cada una, ¿verdad? En torno a estos espacios de actualización profesional, ¿verdad? Y también hacer una reflexión, traer a colación de que este año Costa Rica está en bicentenario. Entramos a los 200 años de la República de Costa Rica, 200 años construyéndonos como nación, en donde no me cabe la menor duda que la educación ha sido un referente protagonista en el escenario de la historia, porque somos nosotros quienes hemos sostenido también la historia de nuestro país, que la hemos contado y que hemos formado ciudadanos con el mayor de los amores, y amores, colegas, no en el sentido poético, sino en el sentido de que nosotros desde nuestra vocación siempre lo damos todo. La milla extra y hasta más, como dirían, ¿verdad? Yo creo que nadie se hubiera imaginado
un bicentenario en un contexto de pandemia, donde si bien es cierto, ya el porcentaje de vacunación es importante, los índices de internamiento que vimos a través de los noticieros llaman alerta, ¿verdad? Pudimos ver cómo la semana anterior salían ambulancias por cantidades, ¿verdad? De una región del país, ¿verdad? Con personas en una condición delicada. Entonces, estamos en un contexto que es de retos por todo lado y tuvimos que cambiar inmediatamente la modalidad, ¿verdad? Y entonces tuvimos que aprender de las plataformas, ¿verdad? Al rato no sabíamos nada de Teams y tuvimos que aprender cómo se maneja Teams y otras nuevas, ¿verdad? Webex, Zoom, ¿verdad? Que incluso hasta en el vocabulario de uno empezaron a incorporarse y tuvimos que aprender a pronunciar hasta cómo se dice, ¿verdad? Y sin embargo, ahí hemos estado. El cuerpo docente, la población docente, ahí está. Entonces, cuando a mí me hablan de bicentenario, yo digo, hemos estado construyendo patria a cada momento, con cada una de nuestras acciones. Entonces, sintámonos abrazados por esa vocación, colegas, porque de ahí son las 19:12 y aquí estamos actualizándonos profesionalmente desde diferentes partes del país. Entonces, claro que somos agentes de cambio, claro que somos protagonistas en la historia de nuestro país, no me cabe la menor duda. Y de que podemos sentirnos agobiados, porque el centro educativo puede tener escenarios en clima laboral complicados, escenarios en cuanto a mediación pedagógica complicados, en cuanto a entrega, ¿verdad?, de informes y de todo lo que sucede en la escuela que ha seguido activa, a la par de esta amenaza de virus, ¿verdad? Y ahí hemos estado. Entonces, no me cabe la menor duda de que hemos dado nuestros mejores y mayores esfuerzos y no es la primera vez. Nosotros, los profesionales en educación, nos destacamos por ese ahínco, por esa entrega y por eso felicitarnos a nosotros en este bicentenario, porque hemos sido quienes han sostenido no solamente la historia patria, sino la construcción de identidad. Hemos sido de la mano en los avances del país cuando decimos que somos un país multiétnico y pluricultural. Hemos sido de la mano reconociendo y educando que Costa Rica es intercultural y eso también está en el escenario, ¿verdad? Y qué lindo, nos acompaña hoy una facilitadora afrocaribeña. De eso también, ¿verdad? Es una cuestión que celebrar porque la integración Costa Rica es una sola, es una Costa Rica multiétnica y pluricultural. Estamos ya en agosto. Vea, ya pasó el Día de la Madre, colegas. Ahorita se va el año y entramos al 2022, que incluso ya hemos visto que andan memes, ¿verdad? De un muchacho corriendo y el otro agachado dice yo en el 2020 y el 2022 viene corriendo. Bueno, el tiempo pasa, pero tampoco hemos estado con la desilusión o con la desidia, ¿verdad? De dejar de creer en la educación. Y a eso le llamamos dignificación docente. Nosotros construimos dignamente nuestra profesión día con día. Muchísimas gracias a una de las personas que está desde el chat felicitándonos, ¿verdad? La profesora Giselle nos dice que gracias por compartir tan importante tema y hace un llamado, seamos parte de esa construcción de una cultura de paz para todos y todas. Un aplauso y me uno a este aplauso para todos los y las participantes que somos parte del cambio y dice buenas noches. Me uno justamente también a ese aplauso. Tenemos que aplaudirnos, niña del Ali. Tenemos que aplaudirnos, ¿verdad? Porque estamos esforzándonos, estamos capacitándonos, somos agentes de cambio, una vez más lo digo, ¿verdad? La profesora Rosa Isabel Argüello dice, excelente, excelente y más excelente. Y motivarnos entre nosotros, colegas, porque de allá no nos vemos ni en el comedor de la escuela o en las soditas, nos vemos por Zoom. Motivémonos, felicitémonos, estamos haciendo lo mejor desde nuestro grupo, desde nuestro espacio, desde nuestra computadora, desde nuestra mediación pedagógica por Teams, desde la atención que le damos a los padres de familia. No ha sido fácil, niña de Lali, yo creo que aquí nadie, quien diga que esto ha sido fácil, ¿verdad? Aquí lo pondríamos en cómo que esto ha sido fácil, ¿verdad? Pero aquí estamos. Últimas impresiones, doctora Delali, sobre el centro educativo como espacio de protección ante la violencia, la discriminación que hemos hablado en el transcurso de este webinario para ya poder dar con el pase final. La escuchamos. Cierro con la siguiente frase. Todo niño, niña y joven tiene derecho
a crecer en un entorno seguro y a estudiar en un entorno seguro, libre de violencia. Tiene derecho a ser amado y protegido, y tiene derecho a expresar también ese amor libremente. Muchas gracias de verdad por caminar la milla extra, como decía Alejandra. No, Nosotros como docentes, sí. Y la profesora Almira Cordero nos está diciendo, estamos saliendo de toda prueba y hemos demostrado con los acomodamientos necesarios que amamos lo que hacemos. Vean qué lindo, colegas. Vean qué lindo. En estos diálogos darle paso al amor por ser docente, porque de ahí escuchamos el que dice, yo amo ser abogado, ay, yo amo ser médico, a mí me encanta, yo amo ser ingeniero, ingeniero civil, pero ¿cuántas veces nos detenemos para decir, yo amo ser educadora, yo amo ser educador? Y eso también se transmite, eso también lo leen nuestros estudiantes en las aulas. Niña de la iba a decir algo. Pero cuando hablamos acerca de ese amor, que es lo que yo siento más orgullo de la labor docente, es que no es un amor romántico ni de sentimientos, es un amor que se transforma en acción, en convicción, en entrega, en responsabilidad, lucha, en caminar esa milla extra. Y como vos has dicho, esto no ha sido fácil. No. Debemos sentirnos orgullosos y orgullosas de que siempre estamos proponiendo diferentes estrategias y con todas las circunstancias que estamos viviendo, nosotros seguimos siendo docentes, gestores de paz y constructores de paz, porque realmente nos importan esos estudiantes. Y vea qué lindo lo que nos dice la profesora Rosa Isabel Argüello Mora. Yo verdaderamente amo ser educadora. Pues entonces compartimos con ella, Ale, porque yo tengo pasión por la enseñanza. Yo amo esto que hago. Ya tengo 20 años y quiero seguir adelante en este sistema en el que estamos. Eso es. Con este amor a nuestra profesión, con este amor a decir, yo amo ser docente, yo amo ser maestra. Qué lindo cuando uno se topa en la calle los chiquillos y niña, ¿verdad? Uno hasta que siente el corazón, que se le hace un puñito. La profesora Olga también nos dice, yo amo ser educadora. Qué lindo, ¿verdad? A mí me ha tocado cuando me los topo, niña, y se le quiere uno tirar encima, pero por pandemia, ¿verdad? Pero quiero terminar con esto. Terminamos reconociendo nuestro amor a la enseñanza, nuestro amor a la lucha, ¿verdad? Y ojo, no es en un sentido poético. Yo creo que este amor es lo más real que nos hemos podido encontrar. Ese amor sincero, ese amor que no falla. Ayúdenos a mejorar. Colegas, ayúdenos a mejorar. Para el día de mañana, Zoom les va a estar entregando un enlace donde viene la evaluación de este webinario. Por favor, denos sus opiniones, sus percepciones, también sobre en qué parte usted quisiera crecer profesionalmente. Estamos en la mejor disposición de escucharles y poder también mejorar como colegio profesional. Nosotros hacemos el mejor de los esfuerzos para que estos espacios sean de calidad, ¿verdad? Con profesionales de calidad. Y pues bueno, esperamos poder fortalecer todos aquellos elementos o aquellos escollos que ustedes quisieran plantearnos desde la construcción positiva. Esto fue el webinario alrededor de los centros educativos como espacios de protección, ¿verdad? Ya sabemos, de acuerdo con el comentario que nos hizo el colega, que también deben ser espacios de prevención y ahí la tarea se hace todavía mucho más grande, mucho más amplia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecerle al ingeniero en software Byron Varela por estarnos acompañando también a nosotros, comunidad docente, profesores, maestras, que hemos estado ampliando nuestros horizontes en este webinario. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y por favor sigan visitando nuestras redes sociales. Vienen más actividades, visiten, anótense y participen con nosotros en estos espacios que están pensados por y para la educación. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien.